Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantados de encontrarnos con ustedes, tardes, noches, en esta jornada de lunes. Arranque de una semana en la que, sin duda alguna, la actualidad viene ya marcada con la fecha, el indicativo del 8 de marzo. Asunto de nuestra actualidad en la tertulia, asunto de actualidad en el día a día, asunto que va a continuar acompañándonos durante toda la semana, especialmente el próximo miércoles. Pero hoy, tal y como les decíamos la semana pasada, en nuestra entrevista queremos contar con una persona a la que le debemos todos mucho por su trabajo, por sus investigaciones, por sus iniciativas en una materia tan extraordinariamente delicada como la memoria. La memoria histórica en una tierra que tanto ha sufrido el olvido, o que tanto ha sufrido el abandono de quienes reivindicaban esa memoria, y que no es otro que nuestro compañero, periodista e investigador, Francisco Vigueras. Paco, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, decía que es verdad que te debemos todos te debemos mucho, a ti y a las asociaciones que tú representas, en las que trabajas, en las causas por las que te has involucrado, que todas tienen ese subrayado general de un poco la reivindicación de la memoria, de la democracia, de la libertad. ¿En qué momento estamos ahora, Paco? Ahora mismo estamos pendientes de esa nueva ley de memoria, ¿no?, que está en marcha, pero que todavía no se ha desarrollado su reglamento, y estamos pendientes de un nuevo avance. Un nuevo avance todavía sigue siendo insuficiente. Ten en cuenta que lo que es Andalucía, llevamos ya 3 leyes de memoria, la de 2007 de Zapatero, la de 2017 de Andalucía y ahora 2022 la nueva ley de memoria. Y ninguna acaba de plasmarse en la realidad. O sea, es muy bonito, los textos son muy bonitos en papel, pero hay que aplicarlas, ¿no?, y hay que emplearle y que se cumplan, ¿no? El problema es cumplir esas leyes. Tienen que pasar por una serie de reglamentos, de requisitos, y entonces eso es lo que estamos ahora pendientes, de que esa ley nueva de memoria se cumple, sigamos avanzando, porque, por ejemplo, aunque decimos que todavía es insuficiente, pero hay avances interesantes, importantes, hablando, por ejemplo, de las exhumaciones. Por primera vez, el Estado de Derecho, el que tutela la exhumación de las fosas comunes, ¿no? Antes se delegaba en las asociaciones, con pocos recursos, entonces creemos que es importante que el Estado se comprometa a abrir esas fosas, tutele la apertura de las fosas y, bueno, y que dé impulso a fosas tan importantes. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Nihuelas, ¿no?, que la asociación Arqueoantro está abriendo desde hace 2 años y hace falta, pues, financiar bien ese proceso de exhumación, porque los arqueólogos me dicen que es que les falta presupuesto, que tienen que estar cerrando fosas y volver a abrirlas a la siguiente temporada, porque se quedan sin presupuesto. Eso hay que darle una solución, porque claro, estamos hablando de un tema muy delicado, ya que son hijos mayores de edad, estamos hablando ya de personas de 70 y tantos años, muy mayores, que viven solo para recuperar los restos de su padre. Y ha sido un trauma de vida, ¿no? Y se ha dado el caso reciente de que ha muerto Paco Matarán, un ilustre granadino muy conocido en la ciudad, que era hijo del maestro de Alendín, Ángel Matarán, y también el que fue fusilado, maestro que fue fusilado por retirar los crucifijos de las escuelas, ¿no? Fue perseguido por los vecinos que eran animados por el cura para que lo echaran del pueblo. Todos recordamos la película de la lengua de las mariposas, esa magnífica película, ¿no? Y entonces, bueno, pues Paco Matarán se ha muerto con la pena de no poder recuperar los restos de su padre y de su hermano Alfonso, que tenía 19 años, también maestro, y entonces se ha muerto sin esa posibilidad. Y es porque se tarda mucho. El gran problema de memoria es que sí, que a veces hacemos textos muy bonitos, pero lo importante es que se cumplan, y en este caso de las exhumaciones hay que apostar a fondo, porque verá, yo en Nihuelas conocí al antropólogo forense Paco Echevarría, de gran prestigio, precisamente asesor del gobierno. Y él me dijo, bueno, Paco, tenemos que ser realistas. Ha pasado tanto tiempo que de los 100.000 desaparecidos que tenemos todavía en cunetas,
prácticamente vamos a poder localizar 20.000, o sea, 80.000 los damos ya por perdidos, porque la fosa está en muy mal estado, porque algunas incluso ya no se pueden localizar, y entonces ya vemos cómo vamos tan tarde que 80.000 desaparecidos jamás podrán ser recuperados para tener una sepultura digna. Solo 20.000, pero incluso así, siendo pragmático, yo me conformaría con poder recuperar 20.000 desaparecidos y recuperarlos a tiempo, en lo medida de lo posible, para que para poder volver a dárselo a sus padres, ¿no? Porque claro, aquí ya aparece la siguiente generación, la de los nietos. En el caso de Lendín, Paco Madrán no podrá estar para recuperar los restos de su padre, pero estarán sus nietos para hacerle ese homenaje que debía hacerse hace ya 40 años. No olvidemos que se han pasado 44 años de democracia y que todavía estamos pues, muy retrasados en este tema. Paco, para que nuestros oyentes, para que nuestros espectadores se sitúen, bueno, para empezar, si a ustedes les gusta y les interesa este asunto, al margen de la charla que vamos a tener hoy con Paco Vigueras, pueden ir a las librerías a buscar cualquiera de sus libros porque verdaderamente son todos muy ilustrativos, pero El Independiente de Granada está haciendo una magnífica tarea publicando una serie de reportajes sobre memoria histórica que arrojan una enorme luz sobre esa tragedia, porque no podemos calificarla de otra manera. La actualidad en los últimos días, si ustedes han seguido en las últimas semanas, nos ha traído noticias también muy importantes al respecto. La fosa de Pico Reja de Sevilla, que se acaba de cerrar, donde se calcula que hay alrededor de restos de 10.000, entre 10 y 11.000 represaliados. Estamos hablando de posiblemente la fosa más importante de nuestro país, pero también que en abril se van a reanudar los trabajos de exhumación en el Barranco de Vignat, donde también podemos estar hablando de entre 3 y 4.000 víctimas en diferentes fosas, ¿no, Paco? Efectivamente, esa es otra experiencia que tenemos aquí en Granada, en nuestro Barranco de Vignat. Ya se han hecho 2 o 3 campañas lideradas por la Universidad de Granada, con un equipo de arqueólogos como liderado por Paco Carrión, ¿no? Se está haciendo un trabajo impecable, magnífico, y volvemos a lo mismo, falta de presupuesto. Es lo que hace falta, que dé un impulso a la ley de memoria, porque tienen que cerrar las fosas sin haber completado todas las exhumaciones, ¿no? Hasta la siguiente temporada que llegue otra subvención. Eso hay que corregirlo, porque además sé que hay por lo menos 60 familias ya con el ADN preparado, con la prueba de ADN, para contrastarla con los restos encontrados. Y hay 60 familias con gran esperanza que no podemos defraudarlas. Y allí lo que sí nos demuestran todas estas fosas es el drama, todo dicho tragedia, realmente es una violación masiva de los derechos humanos, Agustín, es terrible, porque allí lo último que han encontrado, que a todos los ha estremecido, es una fosa toda de mujeres. Todas de mujeres. Y decirme, ¿por qué todas juntas y en la misma fosa? Pues porque eran de un sindicato de costureras. Y aparte de los restos hemos encontrado un dedal, hemos encontrado la aguja, hemos encontrado un tendiente, zarcillo, o sea, te das cuenta un poco de la brutalidad y del fanatismo que se ejerció en aquel sitio, ¿no? De hecho, nosotros cuando hacemos en verano el último paseo, sabemos que hacemos el último paseo en homenaje a las víctimas del franquismo y a Federico García Lorca, el 18 de agosto, que fue cuando se cumple el aniversario del asesinato del poeta, pues una de las cosas que hacemos es con los jóvenes y con la gente que nos acompaña ir a visitar la fosa de Vignat, para que los propios arqueólogos nos den cuenta del trabajo y de los avances logrados, que creemos que es importante, ¿no? Porque date cuenta que de momento en Vignat se han encontrado 49 desaparecidos. Se calcula que hay 400, pero todavía el censo no está ni cerrado, porque podía haber, como has dicho tú bien, 2.000 o 3.000, ya que el régimen franquista se ocupó de aquellas zonas donde podría haber fosas, la replantó de pino para obstaculizar cualquier búsqueda, con lo cual el censo no está ni cerrado. Y yo creo que, bueno, que hay que apostar fuerte por el Barranco de Vignat y Alfacar, que es uno de los sitios más simbólicos de lo que yo llamo la geografía del terror. Yo precisamente recuerdo que tuve el privilegio de participar en la primera búsqueda del poeta Federico García Lorca, en Alfacar, año 2009, allí estuvimos, recuerdo que nos tocó hacerlo en invierno, con fango, porque ese año llovió, hoy tenemos seguir, ese año llovió, y bueno, una expectación mediática tremenda, periodistas de todo el mundo que vinieron, que se ponían por los montes para poder captar las fotos del año. No fue posible. No fue posible, los arqueólogos dijeron, no se encontró ni una esquila de hueso aquí, no fueron enterrados. Luego era una información errónea, aunque Jan Gibson insiste en que
Manolillo, el comunista, no lo engañó. Él insiste que están allí. Y él nos recuerda que en el año 86, cuando se construía el Parque García Lorca de Alfacar... Y tú lo recordarás y yo lo, claro, y yo lo recuerdo. Y tú también lo recuerdas, claro, porque también hemos hecho todos la noticia esta de cuando se encontró. El famoso restos que se encontraron, que se metieron en una bolsa y se llevaron a otro sitio para no parar las obras del parque. Entonces la Diputación dijo, todo el mundo silencio, aquí no pasa nada porque hay que continuar la obra. Eran momentos, ya sabes, de olvido, de memoria, de no agitar la situación, y se optó por esconder los cuerpos, los restos, sin declararlo al juez, lo cual era un delito. Y entonces, precisamente una de las cosas que estamos pidiendo es que no podemos tampoco olvidar a nuestro símbolo universal, a Lorca. Y hay una iniciativa de localizar esa posible bolsa con los restos en la misma fuente del Parque de Alfacar. Pero no hay voluntad política, que es lo que pasa. ¿Y por qué no hay voluntad política? Pues porque la familia Lorca no quiere buscarlo. Hay intereses que se interponen a la búsqueda de los restos del símbolo más importante del franquismo, de las víctimas del franquismo. Entonces, claro, decimos, ¿eso es qué hace? Que aumenta el rumor de que la familia pudo llevarse al poeta. Por eso no lo encontramos. Yo les digo, bueno, pero por favor, ¿por qué no habláis? Todo el mundo entendería que la familia Lorca se llevó al poeta porque era su hijo y no querían irse al extranjero, a Nueva York, sin los restos de sus hijos. Eso es algo tan humano que no tendría ninguna réplica. Por favor, contadlo y ya quedamos todos tranquilos. Aún así queda por saber que eran 4. Estaban también el maestro Dioscoro Galindo y los 2 banderilleros. Entonces es digamos, una asignatura pendiente que tenemos en Granada, de encontrar nuestro poeta más universal, un símbolo de la lucha contra el franquismo, de compromiso con la Segunda República, y yo creo que eso no se debe olvidar, dando la importancia que tiene lo que se está haciendo en Vilna, por supuesto. Nosotros aplaudimos y apoyamos, y siempre que podemos llevamos allí visitas guiadas con escolares, porque deben saber lo que pasó. Precisamente, yo ahora mismo soy portavoz de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, y una de las cosas que damos más prioridad es a llevar la memoria a la escuela, al sistema educativo andaluz. Es verdad que la nueva ley de memoria dice que se va a hacer, pero no acaba de hacerse. Siempre se deja para el año siguiente. Y es importantísimo entrar en la escuela, como nosotros hacemos, para hablar con los jóvenes y que sepan lo que fue su historia reciente, lo que les pasó a sus abuelos. Siempre decimos, para que no vuelva a repetirse. De hecho, la última vez que hemos estado ha sido con la desbandada. Nosotros hemos participado en la desbandada de Málaga, Almería, y nosotros siempre aprovechamos para ir a los institutos de la costa, de Salobreña, de Almuñécar, de Motril, y entrar en contacto con los más jóvenes para que ellos sepan lo que fue la desbandada. Ese crimen de guerra contra la población civil, defensa, 300.000 personas civiles, sin armas, huyendo, llenas de pavor, perseguidas por las tropas franquistas, por las tropas de Queipo de Llano, ¿no? Entonces le queremos contar lo que pasó, porque creemos que es importante que lo sepan, ¿no? Que aquellas personas fueron víctimas de una auténtica atrocidad, y que eso no se puede olvidar, porque es que si no corremos riesgo de repetirse. De hecho, en algunas de las visitas que hacemos, todavía los estudiantes no tienen claro lo que pasó en este país, lo que fue la República, los cambios que hizo la República, la reforma agraria, la reforma educativa. Entonces, creemos que son necesarios que lo sepan, para que sepan también el peligro que supone el fascismo. Ahora vemos una vuelta del fascismo. Bueno, pues los jóvenes deben saberlo. Y es necesario que conozcan la memoria histórica y democrática, para que sepan identificar cuáles son aquellas actitudes fascistas y antidemocráticas. Y eso ahora mismo le estamos dando prioridad. Afortunadamente, Agustín, hay que decirlo todo, hemos tenido la satisfacción del gran responsable de la desbandada, el golpista Queipo de Llano, ya ha salido de la Macarena. Ha sido un acto simbólico importante y que hay que celebrar, por supuesto. Es decir, vamos avanzando poco a poco, lentamente. Y bueno, y seguiremos luchando para que se cumpla la ley de memoria con todas sus consecuencias. Te iba a plantear eso ahora, Paco, que efectivamente los restos de Queipo ya no han salido de la Macarena, pero a día de hoy el Museo del Ejército, con sede en la sede, valga la redundancia, de la Capitanía General de Sevilla, guarda y muestra el despacho de Queipo de Llano, que a su vez en su momento fue capitán general. Claro. El despacho, en la mesa en la que firmó decenas de miles de sentencias, de muerte. el micrófono de la cadena SER por el que
dijo las barbaridades que dijo y además, de alguna manera, azuzó a sus perros salvajes a que cometieran todo tipo de tropelías. Eso se sigue mostrando dentro de un museo del Ejército. Ya han pedido, creo que hoy mismo, que se retire inmediatamente eso de la Capitanía de Sevilla. Claro, ahí estamos hablando en el capítulo de la apología del franquismo. ¿Cómo es posible que un ejército actual, que se supone democrático, y con un Ministerio de Defensa democrático todavía, permita que en un museo del Ejército se exhiban el despacho de un criminal de guerra, como tú dices, que hacía soflamas por ahí de Sevilla, infames, animando a violar, asesinar a los hombres, a violar a las mujeres, que por eso salieron los malagueños despavoridos, salieron corriendo, porque lo que practicó, que pues ya no fue el terrorismo radiofónico, ¿no? Fue casi un propagandista como el nazi Goebbels, con la Alemania nazi, ¿no? Entonces no entendemos cómo todavía organismos públicos, ministerios públicos como el Ministerio de Defensa, todavía permite que se hagan estas cosas. Eso hay que contar la verdad y al niño contarle la verdad, como nosotros hacemos cuando vamos a los institutos. Hablamos con los niños y les ponemos las soflamas que decían. Señores, esto es una incitación a la violencia, una incitación a la violación de derechos humanos. Esto no se puede permitir en un Estado de Derecho y democrático. Entonces los niños también se sorprenden de que todavía se puedan sufrir situaciones de estas, ¿no? Como te he dicho, hace falta, sí, una nueva ley de memoria, pero que se cumpla, porque la ley de memoria de Andalucía, Agustín, nos involucramos todos. Yo estuve en Sevilla, estuve con los hijos de fusilados, con Paco Matarán, con Javier Fernández Valladares. Para ellos era un día ilusionante ver cómo se aprobó la ley de memoria de Andalucía. Pero después llegó la derecha y paralizó todo. Ya es el momento que tenemos ahora. Entonces, estamos luchando porque hay cosas ya que son insostenibles en una democracia de 44 años, ya no son inexplicables. Por ejemplo, otra cosa que también quisiera subrayar, que aquí en el caso de Granada, también estamos luchando por la simbología franquista, que viene recogida en la nueva ley de memoria. Bueno, pues todavía, Agustín, tenemos más de 20 calles con nombres vinculados a la dictadura, y si no, esto no se puede comprender, que a estas alturas tengamos que estar peleando. Algunas que son tan sangrantes como, por ejemplo, una calle del crucero Baleares que participó en los bombardeos de la desbandada. Y se llama posible esto. Pero es que también tenemos otra del aviador García Morato, un aviador que estuvo bombardeando a víctimas indefensas. Eso no se puede admitir. Entonces, bueno, y hay otros casos que también estamos pidiendo, en este caso al ayuntamiento, que hay que quitarlo, que es, por ejemplo, un rótulo en el patio de Santiago del cementerio de Granada, que pone todavía aquí yacen los caídos por Dios y por la patria, ¿no? Eso no se puede admitir, eso es también hacer apología del franquismo, porque no fueron caídos por Dios y por la patria, en todo caso fue por apoyar un golpe militar contra la Iglesia Democrática de la República. Y tú fíjate, perdón, lo peor no ya es el azulejo este, que habría que quitarlo, sino que tú vas por el patio de Santiago y tienes que ver, gracias Agustín, y tienes que ver epitafios como este. Por ejemplo, por Dios y la patria, después de ser perseguidos por las hordas rojas, cayó víctima de los rigores de Sierra Nevada. Es un lenguaje totalmente golpista, que murió asesinado por los rojos por sus cristianas creencias y recta conducta. Esto lo puedes leer allí en los epitafios del patio de Santiago. Voluntario de la Cruzada de Liberación Nacional. Eso puede decirle a la familia, a esos familiares, hombre, un poquito de honestidad histórica. Tenemos ya que pasar página y reconocer que se cometió un atropello y una violación de derechos humanos contra la Iglesia Democrática de la República, que lo único que intentó fue aportar un poco de igualdad, de justicia social, y no podemos seguir siendo cómplices, ¿no?, de aquella barbaridad que ocurrió en el 36, ¿no? Y entonces estas cosas son las que nos encontramos. Incluso, fíjate, tú sabes que una de nuestras luchas principales en Granada ha sido la tapia del cementerio, que no fue fácil. No fue nada fácil. Nos costó años y años y 10 años en declararla lugar de memoria. Me acuerdo el día 5 de octubre de 2012. Y el gobierno, en aquel momento del Partido Popular, que está revoltado, se negaba y nos arrancaba las placas. Nosotros le decíamos, por favor,
tiene un valor sentimental para las víctimas que no tienen un lugar donde llevarle flores a sus difuntos, a sus seres queridos, porque se han quedado sin una fosa, sin una tumba. Entonces decimos, respetarla, no nos la respetaron, conseguimos ponerla después de que nos arrancaran 6 placas, y después seguimos luchando para poner los nombres. Hoy tenemos un memorial precioso con 4.000 nombres, muchas familias van allí a ponerle flores. El Día de los Difuntos van a ponerle flores. Estamos hablando de derechos humanos, no vamos a politizar el tema de derechos humanos. Bueno, pues estamos diciendo también al Ayuntamiento que hace falta incluir esa tapia en el recorrido de la memoria. El Ayuntamiento organiza un recorrido de la memoria por todas las tumbas de ilustres en el cementerio. Vamos a incluir la tapia del cementerio, que ahí están los más ilustres de todos los granadinos, media corporación municipal, 5 alcaldes, profesores, estudiantes, periodistas, trabajadores. Vamos a incluirla en el recorrido de la memoria. Yo creo que esta ciudad tiene todavía que aportar mucho para democratizarse, ¿no? Tiene que avanzar, ¿no? Seguir avanzando. Y ahí está nuestra lucha. Paco, se sigue diciendo de una manera, yo no sé si inconsciente o intencionada, que las exhumaciones es reabrir heridas. Sí, ese es un argumento de la derecha más ultraconservadora, ultraderecha, porque es totalmente infundado, porque no se pueden reabrir unas heridas que no se han cerrado, si eso es lo que hay que explicarles, si es que las heridas siguen abiertas. ¿Por qué? Porque hay 100.000 desaparecidos que un día se los llevaron de madrugada de sus casas y la familia desde entonces no ha sabido nada de ellos, y entonces no ha podido hacer lo que llaman el rito del duelo, que es fundamental como seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros cuando abrimos fosas, primero es para mostrar la barbaridad que se hizo, que nunca más vuelva a repetirse, pero además es para que las familias puedan cerrar ese círculo del duelo, que llevan ya 80 años sin cerrarlo, y que tienen derecho, como cualquier ser humano, a despedir a los suyos, a rendir homenaje a los suyos. Entonces, yo creo que precisamente cuando tú abres una fosa, estás cerrando una herida, es precisamente eso. Lo que no puedes es ocultarlo, lo que no puedes es mantener todavía enterramientos ilegales, eso no es propio de un Estado de Derecho y democrático como el nuestro. Por ejemplo, me está recordando cómo se están abriendo las fosas sin la presencia judicial. Le decimos, jueces, sois jueces de un Estado democrático, vosotros no podéis vivir, no podéis considerar esto un Estado de Derecho con enterramientos ilegales, y tenéis que ir para levantar acta de las fosas, porque no estamos hablando de trabajo arqueológico, estamos hablando de crímenes o de presuntos crímenes contra la humanidad, que hay que investigarlo, que hay que documentarlo, y que en su momento dado hay que abrir un proceso. ¿Te refieres a los jueces? Claro, el Poder Judicial deja mucho que desear. ¿Qué papel están jugando los jueces o no están jugando los jueces? Ahora mismo sí están jugando un papel de freno, un papel contra la memoria. ¿Por qué? Porque en su día el Poder Judicial no se democratizó, y hoy yo considero que está bastante medida contaminado de franquismo. Son sagas familiares muy conservadoras, y ahí tiene todavía el Tribunal Supremo. Bueno, pues que el único juez de la democracia que en su día intentó investigar los crímenes del franquismo, que todos recordamos, está expulsado de la carrera judicial. Está expulsado de la carrera judicial. Entonces los jueces no ayudan para nada. De hecho, nosotros cada vez que abrimos una fosa los llamamos, porque creo que deben estar allí. Que, repito, no estamos haciendo una campaña de trabajo arqueológico, que esto no es Orce, que esto es víctima de la represión franquista y de una barbaridad, ¿no?, contra los derechos humanos. Entonces tienen que estar allí. Pero ellos se niegan, ¿por qué? Porque hay una ley de amnistía, y ahí viene una de las carencias, una de las déficits de la nueva ley de memoria. Una ley de amnistía que nosotros pedimos que tiene que derogarse, que no puede ser que el Tribunal Supremo la convierta en una ley de punto final, que los delitos que se cometieron durante la represión franquista, durante la guerra, no fueron delitos corrientes, que fueron crímenes contra la humanidad, y por tanto no son amnistiables, que eso es decir, que la ley de amnistía está en contra del derecho internacional, por tanto hay que derogarla, una ley preconstitucional del año 77, por tanto no tiene sentido que hoy se mantenga. Por eso decimos que es necesario que la justicia se democratice y que comprenda que estamos hablando de una violación de derechos humanos y de delitos de desapariciones forzosas, y que eso hay que dar una respuesta, y una respuesta judicial.
Entonces, una de las cosas que contempla la nueva ley de memoria es precisamente la de declarar nulas las falsas judiciales franquistas, que se realizaban sin ningún tipo de garantía jurídica, vamos, sin poder defenderse, porque lo habían asesinado la víctima, ¿no? Entonces, claro, va a haber una fiscalía, se va a investigar esas falsas judiciales franquistas, pero claro, hay un déficit, no se van a indemnizar, no se van a reparar económicamente esas víctimas, ¿no? Esas tropelías que cometieron, ¿no? No se van a reparar porque no hay el presupuesto para hacerlo, ¿no? Te das cuenta que una vez que desaparecía el padre de familia, la familia se quedaba en la ruina. Y no se conformaban solo con matar al padre de familia, sino que además le abrían un expediente de responsabilidades políticas. En el año 39 le hacían una falsa judicial con carácter retroactivo, lo que es contrario a derecho, ¿no? Y la importancia, lo importante de eso es que le incautaban todos los bienes. No, arruinaban la familia. Lo arruinaban a la familia, las dejaban sin poder hacer nada. Todo el patrimonio se lo llevaban. Y muchas familias del régimen se han beneficiado de ese patrimonio, Paco, que no se ha devuelto. Precisamente, Paco, cuando hablábamos de las heridas, tú que has sido testigo de numerosísimos casos y has asistido a la apertura de numerosas fosas, yo no he visto a nadie, ni he escuchado a nadie clamar venganza, ni tan siquiera exigir la restitución de bienes que saben. En Granada hay casos, hay familia, Virgilio Castilla, presidente de la Diputación, que se sabe y se conoce, y los descendientes saben exactamente los bienes que se le incautaron. Quiero decir, que la reparación, yo diría que es más lo que tú decías, ¿no? Bueno, pues ya descansa, ahora ya descansa. Claro, padre, ¿no? y hay que reponer los bienes incautados sin más remedio. Si tú quieres llamarte Estado de Derecho. Lo que pasa es que ahora mismo ya estamos, por decirlo, pidiendo cosas mínimas, bueno, mínimas, recuperar los restos de tu ser querido para dar una sepultura digna, eso es muy importante, pero bueno, hay que tener en cuenta que todos esos bienes incautados, que se presentan millones de esos, también tienen derecho a restituirlos. Y si se les ha restaurado a los Claro, sindicatos. Los sindicatos etcétera, por ejemplo. Bueno, pero una cosa, Paco, durante estos 44 años de democracia, más de la mitad los ha gobernado la izquierda. ¿Ha sido la izquierda demasiado timorata en este tema? Sí, ese es el problema que tenemos, que la izquierda no ha sido valiente, por temor, Agustín, en principio un golpe militar. Ya sí, pero eso lo podemos hablar, en los 80. Claro, cuando llega Felipe González en el 82, hubiera sido un momento clave para empezar a hacer memoria, pero él no quiso complicarse la vida, que si el 23F estaba cercano, y no quiso. Pero claro, hoy decimos, ya estamos con una democracia consolidada, ¿no? Ya no hay ese peligro de involución, sí, está ahí asomando a la oreja otra vez el fascismo, pero ya la democracia está mucho más consolidada. Yo creo que ya es hora de hablar con seriedad y empezar a plantearse ya deudas que hay pendientes con los familiares de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, pues hace falta una izquierda valiente, una izquierda que se tome en serio esto de memoria histórica, no solo la use con fines electorales y solamente en determinadas cosas, sino vamos a empezar a darle respuesta a familias que llevan mucho tiempo en silencio y pasando penurias, que desapareció todo su patrimonio, ¿no? Y que tienen derecho a que se les devuelva, ¿no? Y yo creo que hay que seguir luchando para que se haga justicia. Yo creo que la nueva ley de memoria histórica avanza en verdad, de hecho va a haber una comisión de la verdad, no sabemos cuándo, pero sé que se está poniendo en marcha una comisión de la verdad, se está haciendo algunas reparaciones, pero hace falta también la justicia y en todas sus dimensiones, ¿no? Que es un poco el déficit todavía por lo que tenemos que seguir luchando las asociaciones memorialistas, ¿no? A mí sí me ocurre, pero te pregunto a ti, me imagino que mucho más. ¿A ti no te produce... no te da mucha satisfacción, pero no te produce mucha vergüenza que tengan que ser jueces de otros países como de Argentina quienes impulsen procedimientos para exhumaciones, etcétera, etcétera? Pues sí, pues ese es el problema, que nuestra justicia está, como te decía antes, muy contaminada de franquismo. Yo a veces he pedido incluso que el Tribunal Supremo tendría que disolverse porque es un tapón para la memoria. Y hace falta y resulta que las víctimas del franquismo tienen que recurrir a una jueza argentina como María Servini, en la famosa querella argentina,
porque se sienten desamparados por el Poder Judicial. Y entonces, efectivamente, el Poder Judicial es un tapón, no es un poder totalmente democrático, hay jueces democráticos, pero la mayoría conservadora es la que controla el Poder Judicial, y entonces tenemos un serio problema, ¿no?, para hacer justicia. Y de hecho, la nueva ley de memoria, donde más déficit tiene es en el tema de justicia y la ley de amnistía. La ley de amnistía, que ya te digo, así como por ejemplo en Chile o en Argentina acabaron con la ley de amnistía, o se llamaba ley de punto final, porque veían que era necesario ya remover, pasanear, por una cuestión de higiene democrática, pues aquí seguimos igual, seguimos, la ley de amnistía parece intocable, y aquí vemos casos pues muy decepcionantes, como tú recuerdas al torturador Billy el Niño, Pedro González Pacheco, como no hubo forma de llevarlo ante un tribunal para declarar por los delitos cometidos, como un torturador que era, ¿no? Y no hubo forma, al final se lo llevó el coronavirus, y todavía estamos pendientes de que le quiten las medallas pensionadas. O sea, es que es muy fuerte, es que recibió hasta 4 medallas pensionadas, 3 de ellas en época democrática, ya en los tiempos de UCD, ¿no? O sea, ahí seguimos. Ahí tenemos como los que participan, los que están en la querella argentina, quieren que declare Martín Villa, ¿no?, ministro franquista, también responsable de represión, de varios casos de represión, entre ellos el de Arturo Ruiz, uno de nuestros paisanos, en enero del 77, que estaba en Madrid pidiendo amnistía, y un grupo de ultraderecha con el apoyo de la policía franquista lo asesinó, ¿no? Y bueno, y eso nos recuerda pues la transición, nada de modélica, siempre he dicho, tenemos una transición modélica, pero fue una transición muy violenta, donde se habla de casi 600 víctimas y 2.000 heridos, y ahí tenemos no solo el caso de Arturo Ruiz, tenemos un año antes el caso de Javier Verdejo, tenemos bueno, el caso de Almería, el de caso Yolanda, Almería, los 3 jóvenes de Almería, que fue una barbaridad, el de Yolanda, como dices tú, tenemos también el caso de García Caparrós. Por fin, la nueva ley contempla investigar hasta el caso de García Caparrós, que fíjate lo que pasa, Agustín, las hermanas están pidiendo que le dé el Congreso el informe que hizo en su día para investigar el caso Caparrós, pero se lo dan de forma con tachadura, le tachan la información que no quiere que se sepa, sobre todo de nombres de los responsables de la policía que participaron en el asesinato de García Caparrós. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una ley todavía vigente, que es la Ley de Secretos Oficiales del año 68, firmada por Franco. Y dice, ¿cómo es posible que en este país, como digo, todavía, 44 años después, tengamos una ley franquista vigente, ¿no? Están intentando cambiarla, pero todavía seguimos así. Entonces hace falta eso, valentía y coraje, político valentía y coraje, y de verdad que se apueste por la memoria histórica como una cuestión de derechos humanos, no de intereses electorales, ¿no? Que aquí tenemos una deuda pendiente con mucha gente que dio su vida por tener un poco la libertad democrática de la que hoy disfrutamos, ¿no? La Universidad de Granada ha sido la designada para, por el prestigio que tiene además su departamento de anatomía forense, etcétera, etcétera, para centralizar un poco todos los temas del cotejo de las pruebas de ADN, de víctimas y de descendientes. Volvemos a lo mismo, sin presupuesto. Otra vez, si es que no, siempre tenemos el mismo problema. Falta de presupuesto. Antes mencionaba la fosa de Picorreja, una de las más grandes que se han abierto, un gran trabajo que han hecho ahí los arqueólogos y todos los compañeros de la memoria histórica, que han encontrado más víctimas de las que esperaban. Esa es la gran fosa que pone en evidencia las atrocidades, la gran represión que ejerció Queipo de Llano, el golpista Queipo de Llano en Sevilla, ¿no? Bueno, pues resulta que esa fosa han conseguido, llevan los restos de 400 y pico víctimas, lo han traído a Granada, al laboratorio de ADN. ¿Eso qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Pues que lo han colapsado. Ahora está en lista de espera en el laboratorio de ADN. No hay suficiente personal ni medios para identificar esos restos. Y la familia, como digo, están esperando. Luego, eso es lo que yo veo más urgente, ¿no? O sea, disponer de recursos para que esas familias puedan recibir y no sigan muriendo, porque aquí la mayor injusticia que se está cometiendo es hijos de víctimas de franquismo que llevan toda su vida con el trauma de haber perdido a su padre, que no pueden recuperar esos restos y darle una sepultura y verlo y acariciarlo, en fin.
ese rito del duelo. Eso es lo que yo veo que es lo más urgente, sin olvidar otra cosa no menos urgente, que es la que nosotros trabajamos mucho en la Asociación Verdad, Justicia y Reparación, que es los jóvenes. Hace falta implicar a los jóvenes que conozcan, sin ánimo de revancha, si aquí no hay ánimo de revancha, ni ánimo de... No, si lo que hay ánimo es de educarlos en valores democráticos, en derechos humanos, que es lo que estamos hablando, en que ellos sepan lo que se cometió contra sus bisabuelos, el gran genocidio que se cometió contra los bisabuelos, porque no puede repetirse nunca más. La única forma de que no se repita es que lo conozcan. Pero eso va a ser muy difícil, Paco, porque bueno, estamos asistiendo a una corriente negacionista. Claro, ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? Efectivamente. Ahora ya, aparte ya, como digo, el avance del fascismo, que tenemos que contenerlo como sea, y hace falta hacerle ver a los jóvenes el peligro que supone el fascismo. Lo que hizo en el 36 y que tenemos que evitar que se repita, por supuesto. Pero es que además surgen historiadores revisionistas, que niegan todo. He visto historiadores hasta sembrar dudas sobre la desbandada, sobre la masacre de la desbandada. Y entonces tienden a distorsionar la historia, ¿no? Y claro, esa es otra lucha que tenemos que hacer. Durísima. Es durísima y es muy importante. Me está recordando que hay un movimiento ahora de docentes de institutos que se están organizando, llevan un año organizándose, y es Docentes por la Memoria, y son profesores que han tomado conciencia de que ellos tienen ya que ayudar a introducir la memoria democrática en los centros escolares, ¿no? Y se están organizando ellos mismos, porque fíjate, Agustín, cuando nosotros vamos a un centro, como todavía no está arreglado, todavía no es oficial, nosotros tenemos que contar con la complicidad de los profesores, pero no es tan fácil, porque algunos profesores no se atreven. Tienen miedo a meterse en líos, a meterse en polémicas con los padres, a que los padres le acusen de adoctrinar a su hijo, cuando nosotros lo único que hacemos es contar las fuentes de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que esos profesores están desde dentro, colaborando con nosotros, para ir metiendo esa memoria histórica en la aula y un poco educando a los jóvenes, que sepan que en este país se intentó hacer un gran proyecto de cambio político como fue la Segunda República, cambio importante de reforma agraria para conseguir justicia social para los trabajadores, para los jornaleros, cambio importante en educación para conseguir la igualdad, el voto de las mujeres, no olvidemos que lo trajo la Segunda República, y que aquello fue lo que hizo que determinadas oligarquías sintieron en peligro sus privilegios y decidieron acabar con aquel régimen de cambio social y de avance social, ¿no? Y bueno, y eso deben saberlo los jóvenes, que algunos todavía, de verdad, lo desconocen, hay temor todavía a decírselo, y hay que hablarles con ellos para que sean un poco los que recojan el testigo de la memoria. El relevo generacional, importantísimo. Pues Paco Vigueras, necesitaríamos mucho tiempo para seguir hablando, y por eso desde ya te volvemos a invitar para que dentro de una semana te puedas dar otra vuelta por aquí y sigamos, porque este es un tema trascendente, por más que algunos quieran pensar que este es un tema de mirar al pasado, este es un tema de mirar al futuro, porque no hay herida que se pueda cerrar si esa herida sigue abierta, y las heridas siguen abiertas. Paco, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por tu trabajo. Gracias a la asociación de la que eres portavoz por Verdad, su Justicia y Reparación, desvelo fundamental, porque gracias a vosotros muchas familias han podido por fin llegar a lo máximo que aspiraban, que era tener los restos de sus seres queridos. Hasta muy pronto, Paco. Gracias a vosotros. Hasta luego. Ustedes no se nos vayan, porque seguimos aquí en 7 Televisión. Hasta ahora mismo.